Este episodio del Chico de la Historia es patrocinado por Mint Mobile. Hace 470 años un gran terremoto sacudió el valle de Wei en China. Eso no es tan extraordinario. La Tierra tuvo grandes terremotos incluso en 2025. Ese terremoto que sacudió Shaanxi, China, el 3 de enero de 1556, no fue el más fuerte en la historia humana. Una inscripción de la época afirma: desde el principio de los tiempos, no ha habido un terremoto igual a este. Gracias a Mint Mobile por patrocinar este episodio de El Chico de la Historia. Estos patrocinios me ayudan a seguir produciendo videos, pagando a mis empleados y alimentando a mis gatos. Así que gracias, Paqui. Mira, Mint Mobile es realmente sencillo. No hay complicaciones, no hay tiendas, ni vendedores, ni piratas. Es simplemente telefonía inalámbrica de calidad sin el precio elevado. Llamadas y mensajes ilimitados en la red G más grande y llamadas gratis a México, Canadá y Reino Unido. Es una forma completamente nueva de comprar servicios inalámbricos. Mint Mobile te permite personalizar tu plan. No es de esas cosas de talla única para todos, o podrías estar pagando más de lo que necesitas por un servicio que no necesitas. Todos los planes tienen garantía de devolución de 7 días y excelente cobertura. Mint Mobile tiene cobertura 5G para el 88% de los estadounidenses, cobertura 4G LTE para el 99% de los estadounidenses. Eso es la mayoría de los estadounidenses. Así que aprovecha esta oferta increíble por tiempo limitado. Obtienes un porcentaje de descuento en un plan inalámbrico premium ilimitado de Mint. Aprovecha los precios más bajos del año en Mint y paga solo $15 al mes en planes de 3, 6 o 12 meses. En el Ming Shilu, compendio de registros Ming, se incluye un pasaje del 34º año de la dinastía Caixing. En el día Renjing del 12º mes, la tierra tembló simultáneamente en Shaanxi y en Henan, acompañada de un estruendo atronador. La fecha sigue el sistema chino de años según los reinados. El terremoto fue el día 12 del mes 12 del año 34 del emperador Caixing. Eso es del 3 de enero de 1556. Eso era según el calendario juliano usado en Europa antes de las reformas del Papa Gregorio XIII. No fue exactamente hace 470 años hoy. Qin Kende, erudito chino, sobrevivió al terremoto y narró su experiencia nocturna. En un sueño, desperté de repente, sacudido y temblando. Me sacudieron y no logré sujetarme al colchón. Junto a mi litera oí un ruido como si lanzaran utensilios. Las tejas de mi techo hicieron un ruido violento, como el galope de 10.000 caballos. Primero pensé en ladrones, luego pensé en un desastre causado por demonios. Finalmente, solo entonces, cuando la pared contra la que apoyaba mi cabeza se derrumbó, me di cuenta de repente de que era un terremoto. Vi la luna oscurecida por el polvo. Tomé mi ropa y salté de la cama, tambaleándome como borracho, sin sentir el suelo bajo mis pies. Al sur de mi casa había un espacio vacío a través de la brecha en la pared. Corrí hacia allá, y cuando llegué, vi que mi madre, mis hermanos mayores y menores, y mi sobrino ya estaban ahí. Sin daño alguno te llamamos, gritando ansiosamente, pero no nos escuchaste. Un relato del terremoto está inscrito en una estela alojada en un templo de la diosa Nua, en la provincia de Hebei. La gente estaba aterrorizada, saliendo corriendo de sus casas, incapaz de mantenerse en pie y sin saber qué hacer. Las copas de los árboles tocaban el suelo y las casas se inclinaban. En cuanto al tamaño del área afectada, Qin Ke describió: demos detalles de este terremoto desde Tangwan y Puban. Golpeó de manera violenta y repentina, extendiéndose en las 4 direcciones, como una ola furiosa en varias direcciones, se fue expandiendo gradualmente. Por esta razón, el desastre resultante fue variado. Es imposible saber hasta dónde llegó. En el oeste de la provincia se debilitó gradualmente, mientras que en el este se fortaleció hasta Shenyuan y Puban, donde fue más fuerte. La estela narra el área afectada. En Henan los temblores fueron leves, en Shaanxi muy fuertes y en otras provincias apenas se sintieron. Más de 10 prefecturas y condados reportaron que ese día la tierra tembló junto con un ruido similar al trueno. La magnitud del temblor puede extrapolarse a partir de estos registros, escribe Fátima Wu en el sitio web de investigación Ebeskeos. En 2022, el área epicentral fue de unas 108.100 millas cuadradas y la zona de desastre alcanzó 347.500, abarcando 185 condados. El sismo se sintió en un área de unas 172.200 millas cuadradas. El Ming Shilu menciona la fuerza del terremoto.
Las gallinas cacarearon y los perros ladraron. En Shanxi y otros lugares, la tierra se abrió. Surgieron manantiales con peces. Murallas y edificios fueron tragados. O colinas aparecieron de las llanuras. A veces ocurrían varios temblores en un día y otras seguían sin parar durante días. El río Wei se desbordó. Hushan y Songun retumbaron y los ríos tardaron días en aclararse. Kinkunde escribió: donde el terremoto fue débil, las paredes se inclinaron. Donde fue fuerte, todo quedó destruido. Los que escaparon de la muerte se refugiaron donde era seguro. Algunos sobrevivieron, pero muchos quedaron sepultados y debieron ser desenterrados. Así, en Wenan, una puerta de la ciudad se hundió en el suelo en la ciudad de Yangzhou. No quedó en pie ni un solo ki, de aproximadamente un pie cuadrado. En Tangwan y Puban colapsaron las murallas y se destruyeron casas y edificios oficiales. Hubo otros eventos como la aparición de tablones de barco podridos y un enorme pez de pelaje rojo. Una montaña moviéndose 5 li, unos 10 metros, con casas aún en pie, y una montaña de tierra elevándose y bloqueando el paso. Otros sucesos fueron la remoción de árboles en una aldea y cambios en caminos entre campos. La lista sigue. La escala de intensidad modificada de Mercalli, creada por Giuseppe Mercalli en 1883, mide la intensidad de los terremotos según descripciones históricas. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la intensidad de un terremoto es un número que indica la severidad del movimiento del suelo en un lugar, al analizar el impacto del movimiento en personas, estructuras y paisajes. Estas descripciones muestran daños extremos en los niveles 10 o 12 de la escala de Mercalli, en las zonas más afectadas. Aunque la escala e intensidad fueron notables, lo que hizo extraordinario al terremoto de Shanxi de 56 fue su altísimo número de víctimas. Para entender el terremoto de Shanxi de 56, debes conocer su época y lugar. China tuvo un auge poblacional en el siglo XVI, gracias a la estabilidad de la dinastía Ming y avances agrícolas. No se sabe cuán grande fue el auge, pero fuentes reportan un crecimiento de millones a más de 150 millones en el siglo. Muchos súbditos del imperio evitaban el censo para no pagar impuestos, por lo que los registros podrían estar subestimados. Algunos historiadores estiman la población en hasta 200 millones. Europa también experimentó crecimiento durante el siglo, ya que el Renacimiento se afianzó en la transición de la Edad Media al período moderno. Europa fue devastada por la peste negra en el siglo XIV y enfrentó guerras frecuentes, menos excedente agrícola y unidades políticas pequeñas e inestables. La población de Europa era menos de la mitad que la de China, con entre 60 y 80 millones al inicio del siglo y cerca de 90 millones en 1600. Esta era una época en la que la población mundial total, aunque las cifras son necesariamente inexactas, generalmente se estima que era de menos de 500 millones. La población de China bajo la Gran Ming pudo ser hasta el 20% de la mundial. Shanxi, en el noroeste, fue de las primeras provincias pobladas en China. Considerada cuna de la civilización china, la zona fue capital de las dinastías Zhou, Qin, Hong y Tang, entre el primer milenio antes de Cristo y el primer milenio después de Cristo. Pero la provincia fue descuidada en el período Ming. La región era árida, sufría sequías frecuentes por la pequeña edad de hielo y no se benefició como las provincias del sur de las reformas económicas del Gran Ming. A mediados de siglo, el imperio decayó y el emperador Shi Jing se retiró de la política. Según Wu, a inicios del siglo XVI, la dinastía Ming sufrió agitación y decadencia política. La corrupción creció en la corte por el descuido de los emperadores. La provincia no atraía a funcionarios, que preferían transferirse en vez de ayudar al pueblo. Pero la zona tenía una alta densidad poblacional. El río Wei, con 800 kilómetros de longitud, es el mayor afluente del río Amarillo y atraviesa el fértil valle del río Wei, una importante ruta agrícola e histórica. Grandes ciudades como Xi'an, Shenyang, Luoyang y Kaifeng salpicaban el valle. Pero había un problema. La cuenca del río Wei es una gran depresión geológica causada por fallas activas, situada al sur de la zona de tensión tectónica. La falla de Hebei está en el límite entre las placas India y Euroasiática. La zona tenía un historial de terremotos registrados en algunos de los primeros documentos chinos, que datan desde el siglo XVIII a.C.
La numerosa y pobre población del río Wei era muy vulnerable en una zona con al menos 6 grandes terremotos entre el 77 a.C. y 1976. Muchos a lo largo del río vivían en Yodong, que eran básicamente casas excavadas directamente en las laderas de las colinas. El terremoto ocurrió cerca de la medianoche. Cuando la gente dormía en sus camas, sus viviendas simplemente se les vinieron encima, escribió Chinkende. Muchas familias que vivían en cuevas y valles murieron aplastadas. Pocos sobrevivieron. Algunos murieron al derrumbarse laderas sobre casas, en inundaciones por ríos desbordados o en incendios al colapsar estructuras de madera incendiadas por estufas, según registros de Stiley. Al día 13, el terremoto sonó como 10.000 truenos. Las casas colapsaron, la montaña y la llanura se abrieron, salió agua negra, arena y lodo, y muchas personas murieron aplastadas. El distrito de Yanmen en Anya y el 80% de las casas del pueblo fueron destruidos. Más de 10.000 personas y el consejero de Hedungdao con su familia murieron aplastados. También se perdió mucho ganado. Solo un niño de 7 años sobrevivió en la prefectura. El juez resultó herido y 7 funcionarios y sus esposas murieron aplastados. Murieron muchos civiles, soldados y funcionarios quemados o aplastados. Chinkada menciona a varios en Sangwen, el gran consejero Mali en Weinan, el oficial civil Shui Yushue, el funcionario Heng Chaguan, el director Wang Zhengli en Mandarín, Bai Daiyang en Huayin, el inspector Yang Zhousun en Huaishong, el ministro de Educación Wang Weishen, en Chaoye el ministro Hong Banqing, el asesor Yabibi en Pu y en Huainan. La familia de Shiling fue aniquilada, sin sobrevivientes. Eran funcionarios de distintos rangos. Muchos miembros de diferentes clanes también murieron aplastados. Es imposible anotar todos sus nombres. Varias regiones quedaron devastadas. Chinkeda relata que muchos sufrieron el desastre. En Nongguang y Puban murió toda la población. En Huayin, el 60%, en Huainan, el 50% en Lintang, el 40% y en la capital provincial, el 30%. Guangzhou ha experimentado la mayor cantidad de terremotos, pero nunca antes habíamos visto tantas muertes en un desastre como en nuestra época. Tras el desastre, llegó más miseria. Chinkeda relató el día siguiente. La gente iba y venía, llorando y corriendo frenéticamente como abejas sin colmena. Al mediodía, nadie había comido. Los utensilios estaban destruidos y el grano y la harina enterrados en la ciudad. Los rumores causaron miedo. En Weinan saquearon almacenes y Nan Fengyi ordenó decapitar a 2 hombres para restablecer el orden. En la provincia de Pu, el mandarín Yang Shuli ejecutó a un hombre para restaurar el orden entre los habitantes aterrados por sus pertenencias. Habitantes de Tong saquearon aldeas y Wang Min, receptor del título de mandarín, mató a varios hombres para restaurar el orden. Sin estos magistrados que aplicaron estrictamente las leyes rápidas, Guangzhou, la llanura central, habría estado en grave peligro. La agitación tras el desastre aceleró el colapso de la dinastía, escribe Wu. Este terremoto muestra las vulnerabilidades de la época y es un marcador clave en la historia de China, influyendo en la agitación social y contribuyendo al declive de la autoridad imperial, informó Min Shuli. El informe al emperador menciona que hubo al menos 830.000 muertos conocidos, incluyendo funcionarios, civiles y personal militar. Entre los funcionarios destacados allí, originarios de Nanjing, estaba el ministro de guerra. Muchos más murieron. Sus nombres no se conocían o no se informaron al emperador. De la magnitud de este terremoto, en la escala que usamos hoy en día, la escala de magnitud de momento, oscila entre aproximadamente 7.5 y 8.2. Un estudio de 2021 fijó el límite en 8.0. Aunque es un gran sismo, no es récord. En julio pasado en Kamchatka hubo un terremoto de magnitud 8.8, unas 63 veces más potente. La diferencia en Shanxi en el 56 fue la densidad de población y su vulnerabilidad, lo que nos lleva al superlativo que podría estar involucrado. Los Ming eran grandes guardianes de registros, pero no está exactamente claro cómo llegaron a ese número de 130.000. Puede ser exageración o subestimación según cómo fue el terremoto. Muchas de esas víctimas nunca habrían sido encontradas, y los registros de su censo en ese momento eran conocidos por subestimar. Aunque 830.000 se acerque a la cifra real, no sería el desastre natural más mortal de la historia.
Las inundaciones en China en 1931 causaron unas 4 millones de muertes. Sin embargo, esas muertes ocurrieron en varios meses. Sería por mucho el terremoto más mortal de la historia. Si el número de 830,000 está exagerado, aún se aproxima a la verdad. Eso significa que el 23 de enero de 1556 probablemente sea el día más mortal en la historia humana. Eso pasó cuando la población mundial era solo el 6% de la actual. Hoy, con más gente, la cantidad de muertes sería mucho mayor. Para representar un porcentaje equivalente de la población mundial, serían alrededor de 138 millones. Desde el principio de los tiempos, no ha habido un terremoto comparable a este. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, patrocinador en Locals o Patreon, puedes visitar nuestra tienda de productos o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.